Y fíjate que, ay, se me olvidó apagar el, el teléfono y eso es una mala costumbre de que no quiero que me vaya a causar un inconveniente, pero no es la primera vez que me suena el bendito teléfono, ¿verdad, Tilly? A mí me sonó Bueno, ayer en una entrevista. no, eso no es muy bueno. Fíjense, el día de hoy vamos a hablar sobre maximizar el aprendizaje. Aprendizaje. Y qué será eso de maximizar el aprendizaje, Tilly? ¿Qué será eso de maximizar el aprendizaje? Yo diría que poder poner en práctica cada cosa de tal manera que el aprendizaje se vaya reforzando en cada uno de los socios de aprendizaje y lo puedan utilizar en diferentes oportunidades. Y fíjate que hiciste referencia a lo puedes utilizar. Fíjate, el sistema educativo está basado no en que la gente sepa utilizar, sino que sepa recordar algo, saberse el nombre. Por ejemplo, yo me acuerdo que nos ponían a recordar las fechas, los nombres de las batallas, los nombres de los próceres y cosas por el estilo, pero la verdad es que nadie se interesaba en que nosotros entendiéramos los procesos históricos, los procesos sociales, los procesos demográficos, los temas socioeconómicos, los temas sociopolíticos, que hubieran sido apasionantes estudiarlo cuando estudiábamos los temas de historia, por ejemplo. Lo mismo ocurría con la biología. Tenías que recordar el proceso, los nombres de los procesos, pero tú no tenías que saber. Entonces, para poder maximizar el aprendizaje hay que aprender a saber hacer algo con lo que se aprendió. Okay. Y nosotros tenemos la fórmula perfecta. Hoy lo hablaba con unos ejecutivos de una empresa transnacional de las más grandes de la industria de refrescos en el mundo. Y hablaba precisamente que ellos se quejaban que muchas de las personas llegaban a ellos a educarlos a facilitar. O sea, supuestamente los venían a formar como facilitadores y lo que hacían era explicarle cómo se facilitaba, contarles el cuento de la facilitación. Mientras que la propuesta nuestra es que desde antes de que lleguen la gente a tomar un programa de formación de facilitadores, empiece a facilitar. Porque a facilitar se aprende ¿cómo? Haciéndolo. Facilitando, exactamente. Entonces, el problema está en que está la diferencia entre conocer los procesos, saberse los nombres de las técnicas, saberse las etapas de los diferentes procesos relacionados con la facilitación de aprendizaje, y otra cosa es facilitar. Y a veces tú ni siquiera te acuerdas del nombre del proceso, eso no importa, con tal de que lo sepas utilizar. Lo que hacemos es que llenamos nuestra memoria de lista de hechos, de lista de procedimientos, de lista de actividades que no agregan valor y que no nos permiten una comprensión adecuada de los procesos a los cuales hemos estado siendo inducidos. Mientras que si logramos que el estudiante desde que comienza empiece a transferir lo que va aprendiendo, o sea, el proceso está en que ellos primero, nosotros comprobemos cuál es el conocimiento previo que traen a la sala. La mayoría de nosotros, los que trabajamos como facilitadores principalmente, recibimos personas que son o adultos jóvenes o adultos contemporáneos o adultos mayores. Todas esas personas traen un conocimiento previo, pero por si fuera poco, también los niños traen conocimientos previos. Si los docentes de preescolar, de primaria, de secundaria, utilizaran los conocimientos previos que traen los socios de aprendizaje, sería mucho más fácil, porque si nosotros le entregamos una materia y le decimos, mira, aquí tienes este proceso, estudienlo juntos, siempre va a haber a uno de ellos que tiene interés o que tuvo una experiencia, que a lo mejor tuvo una experiencia de calle, que tuvo una experiencia en la casa, que tuvo una experiencia con alguno de sus parientes, padres, madres, abuelos, tíos, y conoce la probabilidad de que pueda comprender los temas que le estamos presentando.
si nosotros logramos que la gente comprenda los conceptos, pero no el concepto etéreo, el concepto mostrado como abstracto, sino que logremos que comprendan los conceptos puestos en práctica, logramos que ese recuerdo tenga algún significado personal. Lo que pasa la mayoría de las veces es que el estudiante no tiene ningún tipo de relación con el conocimiento que el docente le quiere entregar. No Ya hay sea, diga. no hay un cuadro entre lo que sabe y lo que está aprendiendo. Entre lo que le quieren que él aprenda y lo que él desea aprender. Okay. ¿Qué será más posible que la persona aprenda? ¿Lo que quiere el docente que aprenda o lo que él quiere aprender? Lo que él quiere aprender. Entonces, nosotros tenemos que lograr que las probabilidades aumenten. Y eso es relacionando los conceptos, los conocimientos, las actitudes, las habilidades, los valores, cualquier cosa que estemos logrando que el socioaprendizaje aprenda, que se relacione personalmente con su realidad, con la vida. Yo me acuerdo, había un canal de televisión, no sé si todavía está, que se llamaba TNT. Y entonces tenían un eslogan que decía, pasa en la vida, pasa en TNT. Y a mí me gustaba el sonido de ese eslogan, porque también pasa en el aprendizaje, cuando el aprendizaje tiene que ver con la vida de la gente, con su supervivencia, con sus intereses, con sus acciones, con las cosas que necesita para sobrevivir, que requiere para vivir o que le gusta para vivir. Entonces el aprendizaje empieza a tener vida. Nosotros logramos activar los conocimientos previos y esa es la base del constructivismo. Dicen por ahí que hasta, bueno, que en la mayoría de las grandes ciudades los rellenos sanitarios sirven para construir grandes urbanizaciones y grandes sitios valiosísimos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la ciudad de México, todo lo que es Santa Fe era un relleno sanitario. En la ciudad de Caracas también había grandes lugares que se construyeron, urbanizaciones, conjuntos departamentales que se construyeron sobre relleno sanitario, o sea, sobre la basura también se construye. Entonces, dentro del proceso de aprendizaje, también podemos utilizar la basura que trae el socioaprendizaje, que a lo mejor es eso, es solo basura. Tiene equivocados los conceptos, equivocados las habilidades, no conoce, pero el solo hecho de que ya logre expresarlo. Cuando por ejemplo, un docente le coloca un problema a un grupo de estudiantes y el grupo de estudiantes fracasa y el fracaso no conlleva a una degradación, a una crítica, a una censura por parte del docente, sino que juntos se divierten del error que cometieron. Entonces el estudiante aprende. Y muchas veces, a mí me pasa, yo lo hago con una frecuencia importante, porque como yo, digamos, emprendo muchas cosas, me equivoco con una gran frecuencia y me río de mis propios errores. Cuando yo en la sala de aprendizaje me río del error que acabo de cometer, el estudiante dice, oye, él también se equivoca y mira lo que hace cuando se equivoca, se ríe. Entonces, el estudiante se siente con la libertad de errar. Errar, pero cada vez de manera diferente. Ese es el proceso. Si nosotros logramos que el error, no estoy haciendo apología del error, sino que la gente aprenda a errar por intentar, pero que el próximo intento ya no sea el mismo error, sea un error diferente. Un error mejor, un error más sofisticado, más grave, más terrible incluso, que diga, no puedo creer que yo haya hecho esto, pero ahora vengo y lo vuelvo a emprender. Entonces, la lección se convierte en un contexto familiar y se fortalece el autoconcepto del estudiante pensando, lo intenté, no pude, fracasé y continué adelante. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente? El estudiante fracasa y se le
impone un castigo, ya sea que le pone una calificación en la cual, tú sabes, perdió el semestre, perdió el trimestre, hasta a veces pierde hasta el año. Entonces, la frustración que ese estudiante siente le da furia. Si le diera rabia, no hubiera problema, porque la rabia se pasa rápido y la rabia da mucho impulso. Pero entonces cuando le entra en ira, empieza a abandonar lo que le produjo esa ira. Si nosotros logramos que el estudiante se fracase, pero se recupere rápidamente y lo intente de inmediato, y eso ocurre cuando nosotros utilizamos un método constructivista y utilizamos las actividades de microlearning, en donde el estudiante está haciendo todos los días algo nuevo, todos los días emprende, todos los días comprende, todos los días comparte. Entonces el estudiante aprende a fortalecer el modelo de transferencia. ¿Qué es el modelo de transferencia? Ya, mira, aquí encontré esta solución, y entonces lo comparte con sus compañeros. Pero ¿qué es lo que ocurre en las empresas? Que cuando la gente aprende algo nuevo, se lo guarda. ¿Por qué? Porque a él le enseñaron en la escuela que el conocimiento no se compartía. Al no compartir en la empresa, al no hacer equipo en la empresa y no hacer transferencia en la empresa, el proceso de aprendizaje organizacional se ve desgastado, se deteriora, no hay transferencia. Al no haber transferencia, no hay conocimiento colectivo. La competencia sana no existe. Por lo tanto, si nosotros lo que hacemos con el conocimiento es poner a los estudiantes a competir los unos contra los otros, entonces lo que ocurre es que no hay transferencia. Porque entonces yo me reservo el conocimiento, no lo comparto, porque para que yo triunfe hace falta que el otro fracase. Si al contrario se establece un modelo de transferencia genuina de conceptos, que logremos la comprensión colectiva, entonces la ganancia es absoluta y la ganancia es colectiva. Fíjense, cuando nosotros estamos hablando de estos temas de maximizar el aprendizaje, una de las estrategias que ya hemos mencionado, pero que lo voy a insistir, es la práctica deliberada de lo aprendido. Yo, por ejemplo, ayer tuvimos una nueva experiencia de aprendizaje de diseño instruccional de estrategias de aprendizaje. Interesantísimo ver aquello. ¿Por qué? Porque fue un compartir absoluto. Y en la primera sesión ya hubo prácticas deliberadas de algunos de los socios de aprendizaje que vinieron a tomar el programa, que tenían asignaciones previas. ¿Qué ocurrió? Que en el mismo programa hubo varios socios de aprendizaje que pidieron: yo quiero que me asignen una tarea, yo quiero que me asignen una experiencia de aprendizaje. Y entonces se convierte eso en una práctica deliberada. Hubo quien me escribió incluso en privado, me dijo: no me vayas a asignar a mí hoy una tarea, porque estoy viajando entre ciudades aquí en los Estados Unidos, estaba viajando de Miami a Houston, y no iba a tener tiempo durante la semana para realizar una actividad. Y yo le contesté inmediatamente: no, es que aquí no asignamos, aquí la gente pide la asignación. Al pedir la asignación, la práctica es deliberada. Se cubre el plan. O sea, ayer cubrimos los objetivos prometidos. Y ese cubrir no fue un cubrir estandarizado. O sea, no todo el mundo cubrió de la misma manera. Cada quien cubrió hasta donde pudo. Incluso hubo momentos en los cuales socios de aprendizaje mostraban sus quiebres frente al aprendizaje. No entiendo, no comprendo.
Me gustaría que volvieran a repetir. Me gustaría que me lo explicaran de forma diferente. Me gustaría que me dieran nuevos ejemplos. Esa es una demostración que esa comunidad de aprendizaje funcionó. Si se crean las condiciones adecuadas para la transferencia entre los socios de aprendizaje, entonces ya el socio de aprendizaje no compite, sino que coopera. Y al cooperar, la transferencia ocurre. Eso maximiza el aprendizaje, porque además requiere, aunque no lo parezca, requiere menos tiempo para la comprensión. La gente aprende más rápido, más fácil y más efectivamente. Porque dicen que aquello que tú haces mientras aprendes, lo vas a recordar. Pero además, aquello que tú compartes con alguien cuando aprendes, permanece en tu memoria de forma más definitiva. La práctica a la cual me refiero incluye muchas actividades. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos procesos que son maravillosos. Hoy estaba escribiendo un artículo sobre negociación y mencionaba yo el tema de la retroalimentación. La retroalimentación es una de las herramientas de aprendizaje más significativas que existen. Cuando el socio de aprendizaje recibe retroalimentación de sus docentes, de sus colegas y de él mismo, maximiza también las posibilidades de transferir. Hay muchas maneras que se puede utilizar esa práctica deliberada. Puede ser asíncrona, puede ser síncrona, puede ser por vías de autoestudio, por vías de laboratorios, por vía de ensayos, por vía de lecturas. O sea, existen diversos medios para que nosotros hagamos esa práctica deliberada. La gente piensa que practicar es solamente una especie de ejercitación pública de lo aprendido. No, también se practica cuando se lee. Si yo tengo un tema, por ejemplo, este tema que estamos hablando hoy, y entonces viene Eva, que está conectada con nosotros gentilmente, y escucha esta plática y dice, yo voy a revisar esto de la maximización del aprendizaje y voy a revisar los conceptos que utilizó Adrián respecto a la práctica de lo aprendido, respecto a los temas ¿cómo se llama?, de activar los conocimientos. Cuando ella empieza a investigar, está practicando lo aprendido y está reforzando lo aprendido. Lo que ocurre en las salas de educación es que las personas cuando van a la clase reciben el conocimiento, pero luego lo máximo que hacen es prepararse para un examen. Cuando el estudiante, el proceso de aprendizaje lo convierte en prepararse para un examen, no está aprendiendo nada. A mí me pasó. Saqué máxima calificación en una materia de la cual no sé hoy absolutamente nada. Y me pusieron la máxima calificación. ¿Cómo es posible? Si no aprendí nada. Yo creo que al pasar el dintel de la puerta del salón de clase donde yo estaba tomando la clase, ya yo había olvidado lo que había aprendido. No me significaba absolutamente nada más que una nota. Ya comprobé que aprobé la materia, ya se me olvidó. No tengo más nada que aprender. Si nosotros, por el contrario, después que un estudiante tiene una actuación exitosa, logramos que él se relacione de tal manera con el conocimiento que decida continuar su proceso investigativo, su proceso de autoestudio, su proceso de práctica fuera de la sala de clase. Y ahí está diciendo a Eva que le pasó con geometría analítica. Máxima calificación, no sabe un cipote, como decimos nosotros en Venezuela, no sabe un cipote de geometría analítica. Y a nosotros nos debería dar como docentes vergüenza decir eso. Si nosotros logramos, y a mí me ha pasado,
Tengo una experiencia de aprendizaje maravillosa, que aprendí muchísimo. 10 años después me consigo con los mismos compañeros que tomaron el programa conmigo y conversamos sobre el programa y nos acordamos de lo que vimos y de las estrategias que utilizamos y de las que utilizó el docente. Entonces quiere decir que eso es un éxito absoluto. Si nosotros logramos explicar con nuestras propias palabras lo que aprendimos, mostrarle a otros el aprendizaje, ya sean valores, habilidades, actitudes, conocimientos, lo que sea, el tiempo que logremos promover una mayor comprensión para nosotros, porque al explicar aprendemos más, se convierte en una mayor comprensión para los socios de aprendizaje que están escuchando o están viviendo con nosotros la experiencia de aprendizaje. Si nosotros, los entendidos lo llaman autoexpresión, si nosotros logramos expresar con nuestras propias palabras lo que aprendimos, ese conocimiento te adquiere más sentido. Ayer me pasó en la sala y fíjense, a la gente se molesta conmigo, me hacen una pregunta y yo no la contesto. No la contesto, es que yo aprendí eso. Ayer, por ejemplo, empezamos a hablar sobre el tema de estrategia. Y entonces yo les pregunté, ¿qué entienden ustedes por estrategia? Uy, fue interesantísimo, parecían hongos, compartiendo sus diferentes conceptos de estrategia. Entonces me dicen a mí, ¿qué entiendes tú por estrategia? Y agarré y cité 2 autores. En vez de dar mi propio concepto, cité 2 autores de prestigio y compartí la bibliografía con ellos para que estudiaran. Eso tiene mucho más valor para ellos que el que yo venga y diga qué es lo que yo entiendo por estrategia. Cuando a mí se me ocurra abrirle esta bocota y decir qué es lo que yo entiendo por estrategia, todos los conceptos que se presentaron quedan subalternos al mío. En cambio, yo lo que cité fueron fuentes. Aquí está, esto lo dicen fulano y fulano, esto lo dicen mengano y sutano. Ellos simplemente tomaron nota de los autores y continuaron adelante. Además, yo compartí el texto que les leímos, pues ni siquiera lo leí yo. Se lo envié a otra socia de aprendizaje muy querida y le pedí que por favor, oye, lee ese concepto. Eso lo que hace es que yo no lo diga. Al no decirlo yo, no queda impuesto. Al contrario, quien quedó súper bien ahí fue, por cierto, la más linda de todos nosotros, que es Linda Franco. Nadie puede negar que no es Linda Franco. Entonces, esa autoexpresión de lo que estoy hablando nos permite investigar qué fue lo que aprendió y demostrar con esa explicación cuáles son las suposiciones que tiene ese estudiante. Algunos supuestos de ese estudiante pueden ser incorrectos. Ahí va a notarse. Y probablemente ni siquiera lo notes tú, lo notarán sus propios compañeros de aprendizaje. Eso maximizará el aprendizaje de todos. Si pasa que ellos no se dan cuenta, quizás puedes hacer una estrategia para que aparezca el supuesto incorrecto y entonces será parte de un colectivo que se expresó. Y logramos entonces generalizar los conceptos con base en la aplicación de lo aprendido. Una de las herramientas que a mí me ha funcionado de forma definitiva a la hora de aprender es hacer simulaciones. Y ahora incluso hay simuladores, como ustedes saben, simuladores tecnológicos, simuladores digitales que permiten hacer simulaciones de alta nivel de complejidad. El poder crear en un simulador, y a veces las simulaciones no tienen que ser tan sofisticadas, digitales, nada de eso, sino simplemente utilizando, como digo yo, pico y pala, ¿no? En donde para hacer una simulación usas un vaso, un bote, una escoba y
y un mouse que lo tiene cerquita, ¿no? Entonces, haces una simulación con base en una especie de expresión simple de lo que quieres mostrar. El estudiante, además, es inteligentísimo y logran hacer simulaciones que nos dejan boquiabiertos. Una forma de simulación son los juegos de roles. Se usan en venta, en negociación, en marketing. Prácticamente no consigo yo un área del conocimiento donde no se puedan hacer juegos de roles. El juego de roles es una simulación. Y nosotros podemos hacer una simulación que ocurra de forma futura. Entonces, asignamos unos roles y convocamos en una próxima sesión a que los roles vengan a ser ejemplificados. Eso permite al estudiante prepararse, hacer un equipo de aprendizaje y ellos vienen y practican ante los demás el rol que aprendieron. El estudiante entonces puede interpretar el conocimiento. Una técnica que es maravillosa es el focus group. En el focus group también se hacen simulaciones. En el mundo de gestión humana, la entrevista, por ejemplo, es una herramienta. En ventas también la entrevista. En marketing también la entrevista. En liderazgo, la entrevista. Eso, la entrevista es una versión del juego de roles, en donde se gestiona una entrevista de tal manera de que la gente pueda gestionar las respuestas en un ambiente ligero. El debate es extraordinario también para generar simulaciones. Por cierto que a mí me encanta ver los debates que se realizaban aquí en los Estados Unidos en las grandes universidades. Todavía se realizan, pero algunas universidades tenían debates de gran altura donde traían personajes que son hoy historia. Yo he visto debates sociológicos interesantísimos realizados en Harvard, en Yale. Todos esos están grabados y los pasan en YouTube. Y ahí me encanta ver esos debates porque en el debate se expresan las ideas de forma libre. Temas que eran altamente álgidos aquí en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, se hacían debates que permitían en un ambiente académico expresar puntos de vista antagónicos. Yo llegué a ver, por ejemplo, personas que eran del Ku Klux Klan debatiendo con personas de raza negra. Interesantísimo. Porque en ese ambiente civilizado se permitía un diálogo de ideas que afuera, si hubiera terminado el debatiente guindado, ahorcado, mientras que en la universidad se permitía. Ahorita mencionaba la entrevista, pero también se puede hacer lo que se llama la gestión. ¿Qué entienden ustedes por gestión? ¿Qué será eso de gestionar? En términos de aprendizaje. Ah, y por cierto, llega una experta en gestión educativa. Vamos a ver. Ahorita tiene un escándalo formado ahí en el... Ah, no, ya apago el micrófono. Hola, Escampola, ¿cómo está? Estamos hablando de la gestión educativa. ¿Qué es eso de educación, gestión educativa? En términos de aprendizaje. ¿Qué es eso de gestionar como una técnica de aprendizaje? Vamos a ver quién me dice algo, pues. Yo imagino, porque no lo sé a ciencia cierta, que pudiera ser el tener como base un proceso e ir yendo paso a paso, gestionando lo que se tiene que hacer. Pero... Muy bien, así es. Vas en el camino correcto, así es. Por ejemplo, ahí está Franco Pereira, que trabaja en el Colegio San Agustín del Paraíso en Caracas. Él está acostumbrado a utilizar la gestión educativa a través del uso de las computadoras. Entonces, la simulación de la cual estamos hablando
permite la gestión educativa a través de los computadores. Entonces hacen una simulación y entonces gestionas el conocimiento con base en actividades que realizas en el propio computador. Por ejemplo, hemos visto en el diálogo sindical, estoy seguro que para Tilly es conocido el tema de sindicatos, porque en ese ambiente se trabaja mucho el tema de negociación. Yo recuerdo que hacíamos ejercicios de negociación, porque en el pasado se hablaba en negociación sindical, se hablaba de la contraparte, y yo decía, Dios mío, ¿cómo piensan que va a terminar esto bien si los otros son la contraparte, ¿no? Entonces, llamaban la discusión del contrato colectivo. Y yo decía, pero si ya están llamándolo a discutir, ¿cómo van a pensar que iba a haber una gestión de paz? Entonces nosotros hacíamos simulaciones utilizando computadoras que permitían la gestión social a través del uso de computadoras. A ver, vamos a ver, Eva Ramos, tema por demás interesante. Ya, gracias Eva. Bueno, entonces, con esto damos por terminado la sesión del día de hoy de Maximizando el Aprendizaje. Fue una sesión, oye, se me hizo corta, pero ya pasamos los 30 minutos. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla es pensar que se puede maximizar la experiencia de aprendizaje de tantas formas, como hemos conversado en la tarde de hoy. Que tengan una feliz jornada. Nos vemos. Por cierto, mañana tenemos un entrevistado de lujo, Santiago Cartagena, presidente del Project Management Institute. Va a conversar con nosotros sobre gestión de los conflictos en los equipos de proyecto. A la 1 de la tarde estamos con Santiago Cartagena, ¿ok? Que tengan una feliz noche. Nos despedimos. Igual, Adrián, feliz noche.